Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Yo estoy la verdad muy contento porque el día de hoy estoy de manteles largos. Me está acompañando una persona que, que la verdad yo admiro mucho porque está trabajando con un grupo de animales que la verdad es muy apasionante y también pues difícil en muchos sentidos. Bueno, ella ya nos extendrá más la información y la verdad es que me gustaría mucho platicar largo y tendido sobre este grupo de animales y a lo mejor en algún momento dado no va a ser suficiente un video, a lo mejor vamos a tener que hacer varios porque la verdad es un tema muy apasionante que es acerca de los escorpiones, de los alacranes, un grupo que la verdad nos genera mucho temor, pero también creo que conocemos tan poco que por eso tenemos tanto miedo, porque conocemos muy poquito de este grupo, entonces pues vale mucho la pena agradecerles a la gente de Presumiendo México TV y en especial a Aníbal Salazar que nos prestaron sus instalaciones nuevamente para la grabación de este video para este canal. Entonces pues muchísimas gracias a todos y bueno, está con nosotros la doctora Fernanda. Muchísimas gracias, Fer. No, gracias a ti, Ricardo, por invitarme y más bien pues se agradece todo el espacio que pueda haber para difundir el conocimiento sobre los animales, ¿no? Tú y yo sabemos que tanto serpientes como escorpiones son animales que la gente suele temerles, ¿no? Entonces, pues, entre más se pueda difundir lo que hemos encontrado, lo que otras personas han encontrado, pues mejor. Sí, y ahí es la parte importante, la difusión de este grupo que como comentaba nos genera mucho temor y es infundado y obviamente hay especies que son de cuidado pues, pero ¿qué nos puedes hablar acerca de generalidades de los escorpiones? Porque muchas personas se confunden, piensan que los escorpiones son más grandes y los alacranes son chiquitos, o cómo la gente podría abordar o comenzar a abordar ese tema. ¿Qué es un escorpión? ¿Qué es un alacrán? ¿O es lo mismo? ¿O cómo le podría decir a alguien que a lo mejor no sabe nada sobre estos animales tan enigmáticos? Bueno, para empezar, sobre esa pregunta de si es escorpión o es alacrán, son nombres comunes, entonces ambos términos se refieren al mismo animal, ¿no? O sea, entonces los dos son correctos y pasa que más bien en diferentes, como pasa con muchas otras palabras en español y en cualquier idioma, pues dependiendo de dónde estemos podemos utilizar distintas palabras para la misma, digamos, la misma cosa de lo que queremos hablar, ¿no? Entonces, en nuestro idioma, tanto español como, digo, tanto alacrán como escorpión, es correcto utilizarlos. Ya si hablamos como en clasificación científica, el nombre del orden es escorpiones, sin E, nomás, escorpiones. Escorpiones. Y por ejemplo, en ese sentido, aquí en Aguascalientes, que es un estado pequeño, la gente se preguntará cuántas especies de escorpiones o alacranes, que ya nos comentaste que es lo mismo, cuántas especies hay, porque mucha gente no sabe, piensa que solamente hay una o dos, o no sé, cuántas especies de alacranes hay. Sobre eso, bueno, algo que también me gusta mucho presumir, ahora que estaba viendo la entrevista del profe Jesús, Sí. este, que los vipéridos, bueno, México es el país con más vipéridos, pues también es el país con más escorpiones, ¿no? Wow. Entonces, tenemos en México 317 especies descritas hasta ahora, ¿no? Y bueno, es una cuenta que va a seguir en aumento. Justo este año tendrá 1 o 2 meses que salió la publicación de Diplocentros leptomanus, la especie más reciente que se ha descrito. Entonces, pues bueno, mientras nos sigan dando chamba, Ajá. vamos a seguir describiendo especies, ¿no? Y ya particularmente en Aguascalientes tenemos 14 especies de Wow. escorpiones presentes. Pertenecen a 3 familias y bueno, si quieres ahorita ahondamos un poquito más. Y por ejemplo, en ese sentido, tal vez mi pregunta es muy apresurada, pero es que seguramente muchas personas piensan que todos los escorpiones son venenosos. Entonces, y sobre todo es eso, porque cuando ven un alacrán inmediatamente piensan
que son potencialmente peligrosos para el ser humano, ¿no? Aunque pudiera, como sabemos en biología, muchos animales pueden tener veneno, pero no tóxico para el ser humano. Pero, ¿cuántas de estas especies que hay en nuestro estado sí, sí podrían considerarse como potencialmente de algún riesgo para el hombre? Sobre eso hay varias cosas que puntualizar, ¿no? Por ejemplo, sí, todos los escorpiones son venenosos, en eso la gente tiene razón, pero bueno, hay una diferencia, ¿no? O sea, el veneno puede tener distintos propósitos, no todo el veneno es para matarnos a nosotros, ¿no? Que, digamos, somos animales mamíferos, ¿no? El veneno de los escorpiones, alguno va más dirigido hacia insectos o hacia artrópodos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay escorpiones a los que les llamamos escorpiones de importancia médica, que son los que nos podrían hacer daño a nosotros. Y bueno, en nuestro país únicamente las especies de la familia Butide son las especies que podrían ser venenosas, particularmente del género Centruroides. El dato más actualizado es de 21 especies que se consideran de importancia médica en México, y en el estado de Aguascalientes tenemos 2 especies de importancia médica. Una de ellas pues es una especie introducida, y la otra es una especie nativa de la parte que podemos ubicar como más tropical del estado, ¿no? Que es en la zona del municipio de Calvillo, donde tenemos la vegetación tropical. Pues ahí es un área de distribución de Centruroides infamatus. Ah, ok. Fíjate que ese dato, qué interesante, no lo sabía. Entonces hay una especie que es introducida, o que fue introducida. ¿Qué especie es ella o dónde se encuentra? Esta especie se llama Centruroides balsacensis y es una especie que, digamos, fue descrita justo tomando ejemplares de la cuenca del Balsas en Michoacán. Ah, okay. Entonces se distribuye, digamos, nos separa un poco la faja volcánica transversal, y se distribuye más pues en la zona de la cuenca del Balsas. Creemos que, bueno, pues dadas las particularidades de los escorpiones, que pueden sobrevivir, por ejemplo, algunos, pues bastante tiempo sin comer, que pueden, pues esconderse en un rinconcito, pues puede ser que gracias al transporte de mercancías o también, sí, particularmente el transporte de mercancías, ha facilitado, ¿no? Que se traiga esta especie, que aparte pertenece a un grupo. Esto es algo también bien interesante, porque hay ciertos, digamos, dentro de el grupo que son todos los escorpiones, hay ciertos escorpiones que tienen requerimientos ecológicos muy específicos, y que si tú los sacas de su área, de su tipo de sustrato, por ejemplo, refiriéndonos al sustrato como pues que dónde suele habitar, ¿no? No sé, dentro de un tronquito o haciendo una galería entre ciertas rocas. Si tú lo sacas de ahí, a estos que son muy especializados, es difícil que sobrevivan. Pero también tenemos un grupo de escorpiones que son generalistas, y que esos más bien no les importa, y donde tú los pongas van a tener éxito, ¿no? Entonces, ese es el caso de esta especie, que pues también es una especie de importancia médica, ¿no? Entonces, si integramos toda esta información, pues realmente es una consecuencia, ¿no? de nuestro actuar como seres humanos, que pues ahorita comerciamos materias primas de un lado a otro, destruimos también ciertos nichos o ciertos lugares que ocupan especies locales, y es como, digamos, la naturaleza en este sentido pues funciona como si fuera un manpower, ¿no? O algo así. Entonces, a lo mejor, pues bueno, yo llego en un terreno, quito los árboles, quito todo, hago una casa, y los escorpiones que podrían ser inofensivos y que habitan o habitaban ahí, puede ser que llegue el punto en el que dejen de estar en ese lugar, y cuando lleguen otras especies que son generalistas, que no les importa, como por ejemplo en este caso Centruroides balsacensis, se adaptan perfectamente, ¿no? Entonces,
Es un poco de lo que estamos viendo, tenemos muestras desde 2005, ¿no? Entonces, es un poco de lo que estamos viendo en el caso de nuestro estado y pues bueno, es algo también que tenemos que estar monitoreando, ¿no? Fíjate, entonces, a ver si entendí bien. 14 especies, dos de ellas de importancia médica para los humanos. Quiere decir que 12 de ellas no constituyen un riesgo potencial para... que estamos hablando entonces, más del 90% de las especies de alacranes en Aguascalientes no significan un riesgo potencial para los humanos. Entonces, eso es un dato bien interesante porque la gran mayoría de las personas dirían, ven un alacrán y, ¡ah, Dios santo!, ¿no? Y resulta que un porcentaje muy alto no es un riesgo para ellos, y al contrario, muchas veces los matamos y los agredimos obviamente sin poderlos identificar. Es difícil identificarlo para alguien que no es versado en el tema, ¿no? Pero wow, ese dato es bien interesante porque se contradice la idea de que todos son peligrosos para el humano, ¿no? Es correcto, sí, es correcto, y es algo también bien importante a resaltar, ¿no? O sea, que de las 14 especies que hay en el estado, solamente 2 podrían ponernos en peligro. O sea, eso quiere decir que 12 son inofensivas y que al contrario, ¿no? O sea, tienen también funciones en el ecosistema, prestan servicios y más allá de que si sean benéficas o no para nosotros, para el ambiente, prestan servicios y son importantes, ¿no? Entonces, y son inofensivas. Realmente los escorpiones no son animales que vayan buscando a quién picar, ¿no? O sea, casi no salen como repito, de su roca, de su lugarcito, ¿no? Entonces, únicamente para aparearse o cazar, entonces pues es muy difícil que realmente vayan a ser una molestia para nosotros, ¿no? Bueno, bien interesante, amigos. Miren, vamos a cortar esta primera parte. Los invito a que nos sigan en la segunda parte de esta entrevista. Hay datos bien interesantes para poder conocer más sobre estos enigmáticos, impresionantes, y la verdad también, por lo menos para los que nos gustan los animales, hermosos, porque los escorpiones son realmente muy interesantes, muy bellos. Entonces, quédense para la segunda parte, por favor.